esta sesión. Y entonces vamos a ver. Entonces vamos a empezar a ver el programa de curso. No sé si antes de ver el programa de curso hay alguna consulta, alguna pregunta. No, creo que por ahora no, profe. Ok, todos ustedes pasaron estática, ¿verdad? Semestre anterior la mayoría. ¿Con quiénes llevaron la mayoría de ustedes? Con, bueno, creo que son muchos, ¿verdad? Están seguramente con los tres profes, imagino. María José. ¿Sí? Algunos con Luis Carlos, María, María José igual, profe. José, algunos con Guillermo. ¿Alguien con Guillermo? Sí, profe. Bien. Yo digo, ¿Y cómo les fueron con los profesores? ¿Bien? todo bien, sí. ¿Todo bien? Ah, bueno, qué dicha. Sí, sí. Es que el curso de estática, ¿verdad? Es muy importante. Es donde am, se ve como la base de análisis de problemas, ¿verdad? Y es como el fundamento, aunque es sencillo. Bueno, sencillo no, ¿verdad? Quizás no hay mucha materia, mejor dicho. Lo que hay es cómo analizar problemas. Esa es la esencia del curso, es eso, cómo hacer análisis de problemas. Entonces, las destrezas que uno adquiere, ¿verdad? En el curso es bastante importante. Además, estática es como casi que la base de toda ingeniería civil, ¿verdad? Entonces, es un curso bastante importante para que no deje las cosas en el olvido una vez pasado el curso, ¿verdad? Y de hecho, este curso que vamos a ver, que es curso de dinámica, es igual. Vamos a engancharnos en todo lo que ustedes vieron en estática, o sea, todo lo que ustedes ven en estática se va a usar para este curso. O sea, todos los cursos, digamos, de dinámica, sólidos, todo lo demás se va a montar sobre la base de estática. Entonces, es un curso muy, muy importante, ¿verdad? Muy importante. Eh, digamos, basado en eso, ¿verdad? Ya que ese curso es dinámica, ¿cuál es la diferencia de dinámica con estática? Nada más, bueno, si quiere, vamos a leyendo y ahora voy explicando un poco sobre el curso en forma general, ¿verdad? ¿Qué es lo que se busca en ese curso? Entonces, ese curso es uno de los cursos de ciencias de la ingeniería. Ciencias de la ingeniería, ustedes en plan de estudios tienen lo que se llama ciencias básicas, ¿verdad? Que son las matemáticas, químicas, físicas, ¿verdad? Después hay unas materias que son los que están en bloques de tercer, cuarto y quinto, sexto semestre más o menos, donde están todos los cursos como gráfica, ¿verdad? Informática, um, probabilidad estadística, por ejemplo, ¿verdad? Todas las mecánicas, que son ciencias de la ingeniería. O sea, es una ciencia aplicada a ingeniería, ¿verdad? Y materiales, ¿verdad? Entonces, todos estos cursos, más o menos en tercer, cuarto y quinto, se llama ciencias de la ingeniería. Entonces, ese curso, ¿verdad? Es continuación de estática, ¿verdad? Eh, vamos a vernos 4 horas por semana. Y mi nombre es Yi Chen, ¿verdad? Liu Quan es nombre, perdón, es apellido. Mi nombre es Yi Chen. Yo soy de origen taiwanés, pero naturalizado ya costarricense. Bueno, es una autopresentación, ¿verdad? Este, creo que entre ustedes sí se conocen, ¿verdad? Más o menos algunos. Bueno, yo llevo ya eh, yo empecé a dar cursos en la UCR desde 2008. O sea, cuando me gradué, entonces empecé a dar estática. Yo llevo dando estática desde 2008 hasta 2010 2018, si no me equivoco. Entonces llevo dando estática ya como 10 años más o menos, entonces ya es tiempo de ser un poco, ¿verdad? El campo a otros profesores muy buenos. Entonces, yo estudié una maestría en Universidad Nacional de Taiwán, estudié el tema de monitoreo de salud estructural, es un tema bastante novedoso, que es como monitorear el estado de las estructuras, obteniendo mediciones directas
la estructura en campo, ¿verdad? Puede ser puentes, puede ser edificios. Entonces es un área donde hay mucha dinámica, ¿verdad? Se usan vibraciones mecánicas para hacer ese monitoreo. Y también hay mucho de eléctrica, mucho de informática. O sea, es un área que hay de todo un poco. Entonces es un área eh, no incipiente en el mundo, pero es incipiente en Costa Rica. Entonces yo estoy haciendo eso, colaborando con ANAME, ¿verdad? Comunidad de Puentes en ANAME. Bueno, vamos a vernos lunes y jueves de 9 a 11, ¿verdad? Vamos a tratar, hay una directriz de que las clases sincrónicas no sean mucho tiempo, entonces vamos a tratar de que no sean más de hora y media para que no se cansen mucho. Y tengo mis horas consulta lunes de 4 a 5, ¿verdad? Y miércoles 9 a 10 a través de Zoom. Pero sí, ¿verdad? Ustedes me avisen en el chat o me escriben en WhatsApp que ocupa consulta para que, o sea, no tiene sentido yo estar conectando, no estar conectado en Zoom esperando que se conecte alguien, ¿verdad? Eso es como un poco tonto. Entonces me avisan, ¿verdad? Que ocupan consulta, inclusive, ¿verdad? Si no pueden esas horas, me avisan y acordamos una hora para consulta. ¿Ok? Entonces vamos a hacer vía Zoom. Aquí está contacto, ¿verdad? Mío, correo y teléfono, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer el chat. Ok, entonces primero vamos a una descripción muy breve del curso, ¿verdad? Dice que esta es una asignatura del quinto semestre de plan de estudios, es uno de los cursos básicos del área de mecánica teórica aplicada, de naturaleza conceptual y formativa que trata de comportamiento de partículas y cuerpos rígidos sujetos a sistemas de fuerza no equilibrados. Se estudia la dinámica de la partícula, el sistema de partículas de cuerpo rígido, con énfasis en el movimiento plano de los teoremas fundamentales de la mecánica, como el trabajo de energía y el impulso, cantidad de movimiento. Y se introduce el análisis de la respuesta de sistemas estructurales simples a las fuerzas variables de origen súbdito y o no permanente. Ok, bueno, importancia. El conocimiento de dinámica es un instrumento de suma importancia para estudiar la ingeniería en ingeniería civil. La materia es esencial, por ejemplo, para comprender los problemas de análisis y diseño de elementos en estructuras resistentes, el sistema de transportes, ¿verdad? Pavimento, banda de transporte, entre otros. Ok, vamos a explicar un poco qué es lo que vamos a ver en este curso, o sea, qué es lo que busca con este curso. Voy a rayar la pizarra, voy a rayar la pantalla. Bueno, ustedes en estática, ¿verdad? Lo que ustedes ven es, por ejemplo, ustedes ven sistema de cables y poleas, ¿verdad? Ustedes resuelven, me imagino que ustedes, queda un poco feo, ¿no? Digamos, ustedes ven sistemas de cables y poleas, ¿verdad? Algo muy básico, por ejemplo, esto, ¿verdad? Aquí hay peso, aquí hay fuerza P y aquí otra polea, ¿verdad? Me queda un poco feo, pero bueno, ustedes en estática. ¿Qué vieron, por ejemplo, en el sistema? Ustedes vieron método de hacer diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? Haciendo un corte, aislar parte del sistema y analizar las relaciones, ¿verdad? Del cuerpo libre con el entorno, ¿verdad? Y esas relaciones se dan a través de las fuerzas, ¿verdad? Que cumplen acción-reacción. Básicamente es eso, ¿verdad? Pero ustedes no ven cómo funciona o cómo puede mover, ¿verdad? El sistema. O sea, cuál es la cinemática del sistema, o sea, cómo se puede mover, qué relación de movimiento hay entre un punto y otro, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Y por ejemplo, los temas que ustedes más ven es una viga simplemente apoyada, ¿verdad? Es el tema más sencillo, ¿verdad? Entonces, hay fuerzas puntuales, fuerzas distribuidas, que ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Y que lo que ustedes, más o menos lo que ven es eso, ¿verdad? Cómo encontrar reacciones, los apoyos, ¿verdad? Y cómo encontrar diagramas de fuerzas internas, ¿verdad? Diagrama de momentos, diagrama de cortante, ¿de acuerdo? Eso más o menos, eso ya abarca más de la mitad del curso, ¿verdad? De estática. Solo que uno se pregunta, ¿verdad? En la vida real, estas fuerzas que se aplican
serán así de sencillos como una P con una omega, como si fuera constante, ¿o no? La realidad es que no, ¿verdad? La realidad es que incluso, digamos, si yo tengo una viga, ¿verdad? Si tengo una viga, y si, por ejemplo, alguien viene, ¿verdad? Alguien que está aquí parado, agarra una masa, digamos, su brazo se puede extender mucho para no hacer engorroso el dibujo, va y le coloca una masa o un peso, ¿verdad? Ese peso, por supuesto, de la que ejerce esta carga P. El hecho, el hecho de que no había carga y de repente le pongo carga, es decir, si si yo dibujo, ¿verdad? Ese es el fuerza, ¿verdad? Eje Y es fuerza. Eje X mide el tiempo. Entonces, el hecho de que en esta viga, en este punto del centro, ¿verdad? Todo ese tiempo no existe fuerza y de repente en un tiempo dado empieza a haber una fuerza de magnitud W. No sé si me explico con ese diagrama, ¿verdad? Antes no hay fuerza. O sea, estoy graficando en el tiempo. Imagínense, eje X es el tiempo, ¿verdad? Que transcurre. De repente un día llegó alguien y le puso algo aquí. Entonces de repente apareció una fuerza súbitamente en el punto. Y empieza a actuar esa fuerza constante. ¿Será realmente el diagrama de fuerzas internas, ese cortante, algo tan sencillo como esto? Y digamos momentos así, ¿verdad? Con una magnitud que uno calcula como estática, la respuesta es no. Porque cuando aparece de repente una fuerza en el tiempo, ¿verdad? Que antes no había, después sí, provoca una acción dinámica, ¿verdad? Y eso es muy importante, especialmente en procesos constructivos, ¿verdad? Hay este efecto dinámico. Entonces, ¿cuál es, digamos, el efecto real de las cargas que generalmente son dinámicas? Por ejemplo, uno siempre estática resuelve problemas así, ¿verdad? Que las fuerzas están dadas, ¿verdad? Nada más usted resuelve las reacciones, o a veces le pide encontrar máximos y mínimos, ¿verdad? Le pide diseñar algún elemento que soporte tal carga, ¿verdad? Pero cuando las cargas en vía real no son así tan fácil, ¿verdad? Por ejemplo, las vigas se usan mucho en puentes, ¿verdad? Un puente, de hecho, los puentes más sencillos en las vías cantonales, ¿verdad? Que quizás en sus barrios hay unos puentes y pueden asomarse por abajo o por los lados. Van a que un puente ahí que pasa por encima de un riachuelo es una viga. Es una viga simplemente apoyada. Es una viga perfectamente como es viga siempre apoyada, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿y cuál es la carga que soporta esa viga de puente que está por su casa? De ahí, los vehículos que pasan encima. Pero en las cargas de los vehículos, quizás ustedes han hecho algún ejercicio, quizás con orilla, que a transporte le gusta mucho esto, ¿verdad? Que hay varias cargas puntuales que simulan, por ejemplo, la carga de los ejes de los vehículos, ¿verdad? De los camiones, por ejemplo, que tienen esas cargas, ¿verdad? En esos ejes, pero el vehículo viaja, tiene una velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta carga van viajando, ¿verdad? Entonces, si yo pongo eso como una distancia X, es como una distancia A, de esas dos cargas va a ir viajando, va a ir desplazando. O sea, son cargas que se mueven en el espacio, ¿verdad? En eje X. Pero a su vez, antes no había, ahora que entra una carga y se mueve, ¿verdad? Por supuesto, esto es un tema, cuando son cargas móviles es todo un tema, que se estudia en curso de análisis estructural en el séptimo semestre, ¿verdad? Pero además de eso, existe un efecto dinámico, porque, como decía esto, antes no había carga, ahora de repente empezó a haber carga, todo eso provoca un efecto dinámico. Y uno dice, ¿y por qué efecto dinámico? Justamente por esta ecuación, que se llama suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Okay. En estática, de hecho estática es un curso particular donde uno ve suma de fuerzas es igual a 0.
Y para cuerpos rígidos, ¿verdad? Suma de momentos es igual a 0. Suma de fuerzas igual a 0, más que todo para tomar en cuenta cuando las fuerzas son concurrentes, ¿verdad? Cuando es una partícula, o si las fuerzas concurren en un punto, es una partícula, se puede considerar. Suma de momentos es porque las fuerzas no concurren, existe de hecho instancias, ¿verdad? O sea, existe palanca entre las fuerzas, por eso genera un efecto rotacional. Entonces, suma de fuerzas es para eh, como cuantificar ese efecto traslacional de las fuerzas, de que no traslada ni X ni en Y, y suma de momentos es para tomar en cuenta el efecto rotacional, de que en caso de estática no rota, por eso los momentos deben estar equilibrados, ¿verdad? Solamente que esto, ¿verdad? Bueno, en un cuerpo rígido quizás sí, sí vale, ¿verdad? Hacer esto. Pero la vida real ya ustedes, o sea, los cursos van enseñando así, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir de lo sencillo y cada vez a algo más realista, ¿verdad? O sea, el mundo real ya ustedes están sólidos, me imagino, ¿verdad? ¿Qué estudian sólidos? De cuerpos deformables, ¿verdad? Cuerpos que se deforman. Pero los cuerpos deformables, ¿verdad? Es como esta viga, ¿verdad? Esta viga que decía, de esta viga, no es rígido, se deforma con las cargas. Y la viga tiene masa. Entonces, si se deforma, ¿qué quiere decir? Hay movimiento. O sea, si hay deformación, hay movimiento. Si hay movimiento, hay velocidad. Y si hay velocidad, hay aceleración. Entonces, en vida real, cualquier cuerpo deformable siempre puede participar esto, ¿verdad? Masa por aceleración. Entonces, vamos a dar un paso más, ¿verdad? Y vamos a estudiar cosas muy sencillas, ¿verdad? De que vamos a entrar a estudiar entonces cuál es ese efecto de masa por aceleración en nuestros sistemas estructurales, ¿verdad? En nuestro sistema mecánico, mejor dicho. Y ya sabemos cómo aplicar esto, ¿verdad? En estática. Ahora vamos a añadir este término, ¿verdad? Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Todo el curso gira en torno de esto, ¿verdad? Pero aunque uno dice que es algo de una ecuación nada más, pero realmente ya aplicándolo a problemas más reales o ingenierías no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque aceleración, eh, yo siempre decía esto, ¿verdad? Que aceleración, bueno, digamos que en estática, estas ecuaciones que son igualadas a cero, lo más que puede complicar es que la parte izquierda de la ecuación me salga un polinomio, ¿verdad? Complejo, o me salga una ecuación donde no se puede despejar. Pero como ustedes tienen esas calculadoras todopoderosas, también existe ese paquete que se llama matemática, ¿verdad? Resuelve cualquier ecuación, entonces no hay problema. ¿Cuál es el problema de este curso? De que ahora, como dice aquí, ¿verdad? Sistemas, vamos a estudiar comportamiento de partículas y cuerpos rígidos sujetos a sistemas de fuerzas no equilibrados. O sea, al no estar equilibrado, tengo un término a la derecha. Ya no es cero. Entonces ya no puedo despejar. O sea, bueno, hay problemas de que si yo conozco la parte derecha, o sea, si la parte derecha fuera conocida, sí puedo despejar alguna incógnita, ¿verdad? Pero lo contrario, sí mi problema es que tengo que conocer, o sea, cuál es el movimiento del sistema, o sea, para saber cuál es el movimiento que es representado por esta aceleración, que no es un despeje directo. Y esa aceleración, peor aún, aceleración es la segunda derivada de posición, que escribo como un R, ¿verdad? Que es un vector posición en el tiempo. Entonces, cualquier ecuación que uno monta, ¿verdad? O sea, igual, uno hace de hecho, igual les comento que todo es igual que estática, ¿verdad? Hace todas las técnicas, aplica todas las técnicas que aprende estática, hace el DCL, suma de fuerzas, todo lo mismo, pero monta la ecuación y resulta que todas las ecuaciones que ustedes forman son ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Porque todo
tiene esa variable que es segunda derivada de posición respecto al tiempo. O sea, es una ecuación diferencial mínimo de segundo orden. Y eso complica bastante el asunto, ¿verdad? Entonces, por eso es que este curso requiere que ustedes tengan un poco de, bueno, que se acuerden, ¿verdad? Algo de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Ya que cuando una vez que formulamos las ecuaciones, su solución requiere un poco de conocimientos de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Entonces, ah, todo el curso, digamos, yo siempre comentaba cuando daba curso de estática, yo decía en forma de chiste de que curso de estática es esto, ¿verdad? Dice, yo escribía estas dos ecuaciones y dije, ya terminé el curso. Porque el curso es eso. Suma de fuerzas igual a cero, suma de momentos igual a cero. Se acabó el curso de estática, ¿verdad? Por supuesto, decía, les comentaba que el peso de curso no es eso. El peso de curso es análisis de problemas. De hecho, todos los cursos de ciencias de la ingeniería, ¿verdad? Que uno dice muchas veces los principios son sencillos, pero porque se complica mucho, porque son cursos que buscan formar en ustedes capacidad de análisis, ¿verdad? O sea, a veces yo tenía esas ideas de que uno viene a la universidad y le mete ideas en generales de que uno viene a estudiar, a asimilar conocimiento, ¿verdad? En ingeniería es un poco distinto. En ingeniería sí hay conocimiento, ¿verdad? Hay una parte que es conocimiento como esto, que es saber de esto, ¿verdad? Dinámica es saber de esto. Yo sé que existe, pero para usarlo, para aplicarlo a resolver problemas, esa capacidad de resolver problemas ya no es un conocimiento, no tiene que ver con memoria, sino es una habilidad, es una capacidad. ¿Y cómo se adquiere capacidad? Y se adquiere practicando, se adquiere haciendo entrenamiento, haciendo ejercicios, ¿verdad? Haciendo exámenes. Y capacidad no se obtiene de que el profesor muy bueno supo explicar muy bien todo, ¿verdad? Eso es que el profesor es bueno, no es uno, ¿verdad? Capacidad proviene de que uno mismo practica, ¿verdad? Entonces, a veces si uno dice yo pasé el curso sin mucho esfuerzo, yo pienso que eso no es bueno, porque uno, uno pasó el curso, pero no tiene capacidad realmente, ¿verdad? Y capacidad, ¿cómo se forma? Capacidad es una técnica, ¿verdad? Técnica no es solo conocimiento, técnica ocupa habilidad, es práctica. Entonces, por eso es que todos esos cursos de mecánicas es muy importante practicar, hacer ejercicios lo más que uno pueda, porque eso le está formando su capacidad, ¿verdad? Y capacidad, reitero, no es escuchar y saber y ya entiendo, no, capacidad, entender, el saber y el poder son dos cosas diferentes. Entonces, para poder hay que de uno mismo sentarse a practicar, ¿verdad? Ok. Am, no sé si hice mucho enredo. Hay preguntas hasta acá. Ok, em, todo eso que les comenté, ¿verdad? De fuerzas no equilibradas, fuerzas que cambian en el tiempo, es lo que vamos a estudiar en este curso. Y esos conocimientos es muy importante para cuáles materias posteriores, para los que estudian transportes, los que diseñan pavimentos, por ejemplo. Guillermo Loría es experto en pavimentos. De él le encanta esos problemas de cargas móviles que van pasando, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto en el pavimento? Son cargas dinámicas, ¿verdad? Porque el vehículo vibra, ¿verdad? Igual, los que les gustan diseño de edificios, ¿verdad? O construcción de ese país, tiene un gran problema que son los sismos. Y los sismos no es ninguna fuerza, los sismos es un movimiento del suelo. O sea, los sismos que provoca en los edificios, los sismos lo que los sismos hace es darle una aceleración en la base de un edificio, ¿verdad? Perdón que hago mucho desorden aquí. Si tiene un edificio, ¿qué hace el sismo?
Sismo no es una fuerza externa, realmente el sismo es un movimiento del suelo, ¿verdad? Es un movimiento del suelo que provoca una aceleración. Si hay movimiento, hay aceleración. Eso vamos a ver ahorita, ¿verdad? Y esa aceleración por masa equivale a una fuerza inercial, ¿verdad? Entonces, para diseñar edificios contra sismos, que si a ustedes les gustan áreas de estructuras, ¿verdad? Tema de diseñar elementos estructurales sismo resistentes, ese curso es importantísimo, ¿verdad? O sea, para poder entender lo que dicen los códigos sísmicos para diseño sismo resistente, los contenidos que se ven en el curso es esencial para eso, ¿verdad? Entonces, bueno, el tema de sismo vamos a verlo un poco, ¿verdad? De forma introductoria en el tema 5, que son las vibraciones mecánicas. ¿Okay? Entonces, no sé si hay preguntas hasta acá, si no, entonces, continúo. Todo bien, profe. ¿Está bien? Ok. Entonces, objetivos generales, ¿verdad? Al final del estudio de dinámica es proveer conocimientos y destrezas de cálculo necesarias para correcta utilización de sus principios en el análisis de sistemas de ingeniería sujetos a fuerzas o acciones no equilibradas. En consecuencia, el desarrollo adecuado del curso capacitará a la estudiante para aplicar los principios fundamentales de la dinámica de manera lógica y sistemática para formular modelos de evaluación de comportamiento cinemático y cinético de cuerpos materiales y sistemas estructurales simples. Ya, eso recapitulo lo que dije, ¿verdad? Da conocimiento, pero además destreza, que es habilidad para poder usar estos conocimientos de dinámica, que es sistemas de partículas y cuerpos rígidos sujetos a sistemas de fuerzas no equilibradas, ¿verdad? Para análisis, ¿verdad? Vean que es para aplicar todo esto, ¿verdad? Esos principios fundamentales de forma lógica y sistemática, o sea, no de forma intuitiva. Eso yo reitero muchas veces. Siempre doy esa parla antes, pero ahora no sé si es bueno, no sé si me da chance de darlo. Uno a veces tiene intuición y uno quiere ver las cosas intuitivamente, decir, por ejemplo, cuando usted es estática, usted quiere ver cómo es imaginar, ¿verdad? En una viga con esas cargas, cómo es que en vida real está haciendo, cuál es la mecánica o la dinámica que hacen las fuerzas y cómo lo equilibra uno con otro. Eso se llama intuición. Pero muchas veces intuición puede errar, porque intuición de uno no está adiestrado, uno tiene ideas a veces un poco raras, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere hacer con esos cursos de las mecánicas? Más o menos es alinear o adiestrar nuestra intuición para que nuestra intuición se acerque cada vez más a esto, de una forma lógica y sistemática. O sea, que nuestra intuición sea cada vez más sistemático, más ordenado, ¿verdad? Y que nuestra intuición ya poco a poco va a estar siempre basado en esos principios de estática dinámica. Hasta al fin y al cabo, que usted, como son ingenieros, va a tener como esa visión de ingeniero de que apenas usted ve algo ya sabe cómo está funcionando eso, pero lo que está pensando en su cabeza es haciendo DCLs en forma mental y haciendo equilibrio en forma mental, ¿verdad? Y se vuelve intuición suya. Y eso es lo que uno busca, ¿verdad? Cuando salen ingenieros deben tener esa intuición propio, ¿verdad? Ya corregido, ya adiestrado por toda esa información, ¿verdad? ¿Para qué? Entonces, para formular modelos de análisis, ¿verdad? Evaluación y análisis. Y entonces, como les comentaba, lo más importante del curso, ¿verdad? Para lograrlo, ¿verdad? Es esta habilidad, les comentaba mucho, es esta habilidad, ¿verdad? Que el estudiante pueda desarrollar para aplicar métodos de análisis de problemas. Ven que aquí lo dice, ¿verdad? Esa es la esencia de todos los cursos de las mecánicas, que sigue esos pasos, ¿verdad? Define el problema. Eso básicamente es leer bien enunciado que quiere el problema. A veces uno no lee bien. O sea, los problemas a ese nivel son problemas, se llaman problemas cerrados. Problemas de un destino cerrado, ¿verdad? No es abierto. El problema es solución única, ¿verdad? O buena o mala.
En vía real, los problemas son abiertos. Muchas veces uno tiene que encontrar cuál es el problema, ¿verdad? Yo creo que ustedes no han pasado por, creo que todos ustedes llevan introducción a ingeniería normal, ¿verdad? Ahora en el curso taller de introducción estamos metiendo este primer paso, definir el problema, que es cuando uno enfrenta ya problemas de vía real, no problemas didácticos, ¿verdad? De esos cursos de mecánica, sino vía real, el primer paso es definir cuál es el problema, porque muchas veces el problema está escondido, no es evidente, entonces uno no sabe ni cómo empezar porque no sabe cuál es el problema. Pero en ese curso, sencillamente leer bien enunciado, ¿verdad? A ver qué quiere, ¿verdad? Enunciado. Después tiene que seleccionar cuál es el modelo para resolverlo, cuál método, cuál forma es la más apropiada, más sencilla, ¿verdad? Siempre busca el método más sencillo. Si se le complica, va por el camino equivocado, ¿verdad? Esa es una moraleja que da Einstein, ¿verdad? Einstein es también uno de los grandes precursores, bueno, precursores no, sigue vigente, ¿verdad? Lo que dice de las mecánicas modernas, ¿verdad? Entonces, debe ser sencillo para después plantear el problema, resolverlo, ¿verdad? Y eh, interpretar resultados, ¿verdad? Y después poder generalizar aprendizajes a través de resultados, ¿verdad? Ese es el, digamos, el procedimiento universal, mejor dicho, que uno usa en análisis de problemas, ¿verdad? Yo creo que, no sé si en estática les enfatiza que resolver problemas no es solo de yo resolví la ecuación, ¿verdad? Obtuve un número y ya se acabó. No, después de obtener un número hay que validarlo, ¿verdad? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? E interpretarlo, ¿verdad? ¿Qué me dice eso? Esa es la parte que da mucha importancia porque esa es la parte esencial de ingeniería, ¿verdad? Esta parte B y C es casi que es, si uno ya domina las técnicas, es mecánico, ¿verdad? Sigue un procedimiento y ya, pero esta parte última ya es de integrar lo que, la solución, que es un número, qué significa, tiene sentido o no, esa es la parte más importante, porque al fin y al cabo, después, ¿verdad? En vía ingenieril, en vía profesional, ustedes esa parte B y C y van a hacer los software, ¿verdad? Los software, los programas van a hacer estos trabajos, ¿verdad? O sea, porque problemas vía real son muy complejos, que cálculo a mano es imposible. Entonces, pues esas partes van a ser en forma automática. Pero la parte que no puede hacer ninguna computadora es esto. Interpretar el resultado, ¿verdad? Ver si tiene sentido o no. Porque si usted mete mal los datos, el programa le calcula mal las cosas. ¿Cómo se da cuenta? A menos que tienen criterios bien formados y saben cómo interpretar resultados. Y esos criterios, esos como conocimiento para evaluar si está o no está bien, y depende de esos cursos, ¿verdad? Mecánicas básicas, de que tengan ustedes conceptos bien formados, de forma que ustedes pueden saber si un resultado tiene no o sentido. Ok, bueno, ya no me extiendo mejor, porque si se extiende a veces se cansa, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces con esto ustedes pueden entonces calcular, ¿verdad? Todas las cosas de cinemática, pueden resolver los problemas con dinámica, ¿verdad? Y pueden determinar características de problemas de vibraciones, por ejemplo, ¿verdad? Y objetivos específicos, más o menos lo que busca es, digamos, los detalles, ¿verdad? De los contenidos temáticos que cubren, ¿verdad? Este objetivo en general. Entonces, no voy a leer en detalle los objetivos específicos, más o menos son lo que uno tiene que aprender. Y estos objetivos específicos más o menos están más explícitos en el contenido temático, ¿verdad? Entonces, es una introducción general, ¿verdad? Que hoy damos un poco, ¿verdad? Tratando, digamos, ahora tratar de enlazar lo que ustedes vieron en estática con dinámica, ¿verdad? Un poco, dar un paso más, importancia. Después vamos a empezar con cinemática, ¿verdad? O sea, otra vez retomo lo que ya ustedes saben, ¿verdad? Ustedes en estática, ¿verdad? Estática como es estática, entre comillas, no se mueve, está en reposo, ¿verdad? Estática. Entonces, reposo en estática, ustedes empiezan de una vez con tema 2, que es estática de partículas.
Si se acuerdan bien, ahí vieron un problema de cables, ¿verdad? De cables y poleas en ese tema de partículas, también problemas en 3D. Entonces, en ese curso, ¿qué pasa? Bueno, en ese curso, suma de fuerzas, o sea, una partícula donde las fuerzas concurren, no hay momento, no rota, ¿verdad? Las cosas, entonces, en estática es igual a cero, ¿verdad? Aquí a la derecha. Pero en dinámica, de aquí tengo masa por aceleración. Tengo dos problemas entonces que atacar, o sea, dos frentes problemas. Un problema es, ok, sumar fuerzas. Eso ya lo aprendí en estática. Hacer del ser y todo eso ya lo aprendí. ¿Qué nuevo en ese curso? De ahí. Tengo que ver cómo expreso esa aceleración, porque esa aceleración es un vector, ¿verdad? Y sabemos que un vector, para poder resolver problemas vectoriales, tengo que hacer descomposición vectorial, hay que hacer descomponentes y todo eso, pero bueno, ahora como estamos en movimiento, ¿cuáles vectores o cuál sistema de referencia me sirve? Entonces, como hay movimiento, la parte del movimiento, ¿verdad? Estudio del movimiento de un sistema se llama cinemática, ¿verdad? Cinemática es el estudio del movimiento. Es un nombre bonito que es cinemática, ¿verdad? Entonces tenemos que estudiar primero la parte derecha, ¿verdad? Cómo yo puedo expresar el movimiento. Cosa que estudia grado de libertad, ¿verdad? Cómo se define la expresión de velocidad de aceleración. Después hay que ver cuáles sistemas de referencia existen, ¿verdad? Para descomponer esta aceleración. Y después cómo puedo pasar de una referencia a la otra, ¿verdad? Eso es básicamente tema 2. Tema 2 es estudiar cómo yo puedo expresar esa parte derecha. Y una vez que ya sepa cómo se trabaja esa parte derecha, entonces vinculo ahora con lo que ya ustedes saben en estática, con las fuerzas, entonces entramos en tema 3, dinámica de partículas. Por eso el tema 3 es muy corto, porque ya ustedes saben cómo hacer, nada más ahora añadimos tema 2, que es esto. Y resolvemos el problema, ¿verdad? Y eso equivale, estos 2 y 3 equivale al tema 2 de estática, para que más o menos se ubiquen, ¿verdad? Curso. Solo que, como es un curso que hay movimiento, el movimiento ya complica más el asunto, entonces, para resolver los problemas, como les comentaba, siempre son ecuaciones diferenciales y muchas veces hay problemas que no son tan sencillos de resolver. Hay problemas que no se conoce ni siquiera cuál es la fuerza que actúa exactamente en el problema. Por eso es que esta ecuación de movimiento, según la ley de Newton, se generaliza, ¿verdad? En lo que se llama teoremas generales de la dinámica. Entonces, para resolver esto, surgen entonces otros métodos, otras formas de plantear la ecuación que me permite resolver el problema desde otro punto de vista. Entonces, punto 4 son otros puntos de vista que tengo yo disponibles para resolver y plantear los problemas. Aparte de suma de fuerzas. Esos puntos de vista, aparte, se llama trabajo de energía y impulso, cantidad de movimiento. Son esos dos puntos de vista aparte. ¿Ok? Entonces, hasta 2 hasta 4 básicamente es curso de física 1. ¿Verdad? Solamente que física 1 es que a veces yo digo que en física 1 se les pega algunas mañas o unos métodos de solución que uno ni sabe por qué se hace eso. En ese curso vamos a ordenar un poco eso, ¿verdad? A trabajar las cosas de forma lógica y sistemática. Sigue un procedimiento y si sigue y se apega al procedimiento, la solución va a ser correcta, ¿verdad? No con esas leyendas o mitos en física de que si hace así sale, si no, no sale y uno ni sabe por qué. Eso vamos a corregir en ese curso. Pero hasta 2 y 4 más o menos equivale a más o menos tema 2 y 3 de estática, ¿verdad? Y y después, vibraciones mecánicas es un tema muy grande que damos mucha importancia en ese curso porque es un tema muy importante en ingeniería porque cualquier sistema estructural, cualquier cuerpo material vibra y vibración es un tema demasiado importante en ingeniería, ¿verdad? Entonces, como es muy importante, le damos mucho énfasis para que tengan una base buena. De hecho, este mismo curso en otras universidades no a vibraciones, de hecho, ¿verdad? Pero como es un tema importante en ingeniería, le damos mucho énfasis, entonces casi que es mitad de curso, tema 5.
Y la parte de cuerpos rígidos, ¿verdad? Bueno, tema 5, vibración es una aplicación de todo lo anterior a un fenómeno específico de vibraciones, ¿verdad? Y tema 6 y 7, que muchas veces no da chance, ¿verdad?, de cubrirlo del todo muy bien, ya es equivalente a lo que se llama equilibrio de cuerpos rígidos, ¿verdad?, en, en estática. ¿Ok? Pero sencillamente, si uno entiende ya, entonces, si uno ya comprende bien todos los temas relacionados con 2, 3 y 4, 6 y 7 sencillamente se generaliza, ¿verdad? Se amplia un poco lo mismo para cuerpos rígidos, basándose en mismos conceptos. Ok, entonces esto es más o menos lo que vamos a ver en este curso. No sé si hay preguntas hasta acá. No. Profe, Ujú. o sea, las sesiones sincrónicas siempre estarán, o sea, lo que quiero decir es, las asincrónicas son solo como videos que usted tal vez no sube, no es como que van a reemplazar las sincrónicas. Vamos a ver, yo puedo, por ejemplo, porque vamos a ver, ¿verdad? Algunas sincrónicas vamos a usarlas para hacer exámenes cortos. Y creo que vamos a hacer más exámenes cortos que, que antes, digamos, ¿verdad? Entonces, algunas clases, ¿verdad? Que ya fueron grabadas, yo grabé, de hecho, se me han pasado bastantes videos. Tengo 2 cursos y tengo como 80 videos en YouTube, ¿verdad? Una clase en Zoom, ¿verdad? Entonces hay bastantes videos que dijeron que son buenos, quién sabe, ¿verdad? Entonces espero que esos videos ya grabados, hay algunas partes teóricas o algunos ejemplos, ¿verdad? Que ya los puedo subir y eso me permite acortar el tiempo sincrónico, a ver, o sea, porque a veces si yo doy 2 horas seguidas, sé que ustedes pueden ser en Solio, ¿verdad? Estoy en Solios 1, me imagino. Entonces es muy cansado para ustedes todo el día estar en Zoom. Entonces vamos a tratar de que las clases sincrónicas no tengan mucho, o sea, puede ser que entre 1 hora, hora y media, pero eso de curso es pesado, ¿verdad? En contenido, hay muchas cosas que ver. Entonces uno se apoya entonces en algunos videos asincrónicos para que ustedes puedan completar que hace falta, ¿verdad? Pero no va a sobrecargar mucho al curso, ¿verdad? O sea, eso, digamos, tenemos medidos de que un curso de 3 créditos, cada crédito son 2 horas por semana, ¿verdad? Entonces, sean 6 horas por semana, ¿verdad? Entonces, si vemos 4 horas completas, ¿verdad? Le quedan 2 horas, nada más. Entonces, de estudio. Entonces, vamos a medir todo eso para que no se recargue mucho. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Mucho gusto. ¿Alguna pregunta más? Ok, entonces, si no, nada más me paran, ¿verdad? O nada más enciende el micrófono y me dice. Este, bueno, metodología, ¿verdad? Vamos a tener clases sincrónicas, ¿verdad? Como el lunes y jueves. O sea, también es que hay muchos feriados, ¿verdad? Vean que todos los feriados están en lunes. Entonces vamos a perder por lo menos 4 lunes, si no me equivoco, o 3 lunes. Eso ni está en el programa de curso, pues yo ni sé cuál es el lunes, ¿verdad? O sea, no sé, porque todo fue como, o sea, todo fue muy rápido, digamos, que no me da chance de reaccionar. Entonces, esos lunes que no hay clases, entonces yo sinceramente subo los videos, ¿verdad? Que los vean cuando ustedes gustan, cuando quieran, ¿verdad? Y después en clase sincrónica repasamos algunos conceptos importantes y hacemos ejercicios. ¿Ok? Y ajá, eso que dice aquí. Y ese curso, lo que vamos a cambiar es que vamos a tener 2 proyectos. Eso es un poco diferente, ¿verdad? Porque, ¿cuál es nuestra experiencia? Yo sé que, bueno, para comentarles de que las evaluaciones de los cursos que ustedes hacen en el SEA, o sea, las evaluaciones de los cursos y docentes que ustedes hacen
de centros de evaluación académica, ¿verdad? Las encuestas que ustedes hacen, lo revisamos nosotros, ¿verdad? Yo soy de Comunicación en Plan de Estudios, nosotros reviso todos los, digamos, de los cursos que me toca a mí del área de estructuras, ¿verdad? Entonces vimos de que en general en los cursos de las mecánicas hay muchas quejas de estudiantes de que hacen exámenes grupales, ¿verdad? O sea, hacen exámenes en grupo y eso les perjudica a estudiantes que tienen mucha conciencia, mucha ética, tienen una rigurosidad admirable de ética, ¿verdad? No se deja llevar por la facilidad tecnológica, entonces hacen examen de conciencia y se quejan de que ellos se esfuerzan mucho, no les va muy bien, no alcanza el tiempo, mientras los demás pueden compartir los problemas y pasa uno a otro y van todos mejores, ¿verdad? Y eso, bueno, aquí, ¿verdad? Aprovechando que es inicio de clase, les reiteramos de que, o sea, no les hacemos llenar una declaración jurada de que yo estoy haciendo todo, ¿verdad? En forma consciente y todo eso. Pero es bueno que sepan que aunque es, aunque nadie los están viendo, y de hecho esto de encender cámaras, ¿verdad? Ya no es tan obligatorio, porque de ahí, aunque enciendan cámaras, igual usted tiene WhatsApp abierto en la compu, puede pasar para donde sea, eso, no se ve nada, ¿verdad? Pero recordarles de que las evaluaciones es para medir, o sea, el propósito es medir, también que ustedes mismos se midan a sí mismos cuál es su grado de aprendizaje, ¿verdad? Si uno no aprendió nada y pasa con buena nota, al final ustedes mismos son los perjudicados, porque les digo, y en ese curso va a haber, de que todo lo que ustedes dicen de los cálculos, que no sirve para nada, todo va a servir en este curso, lamentablemente. Pues el curso dinámica ya no es, o sea, yo les digo, estática es todo igual a cero, se despeja y ya. Dinámica todo es matemático. Y hay muchas cosas que se ocupan. Aunque uno de igual trata de que sea siempre despeje y todo eso, pero ya hay cosas matemáticas que hay que saber, ¿verdad? Entonces, todo lo que uno no ha aprendido o dejó de aprender eh, repercute y perjudica a uno mismo. Entonces, o sea, a veces uno, eso yo sí quiero comentar siempre, ¿verdad? Siempre hay esos mitos, se llaman mitos porque no es cierto, porque dicen que lo que aprenden en la universidad 5 años es basura, ¿verdad? O no sirve de mucho, que todo en la calle es diferente. Eso no, yo pienso que no es cierto, porque quien le diseñó ese plan de estudio no es un tonto. No sé si me explico. El que diseñó el plan de estudios son doctores que estudiaron en Universidad de Berkeley, universidades prestigiosas de Estados Unidos. O sea, son conocimientos más actualizados o de universidades prestigiosas que trajeron a Costa Rica. Entonces, los que hicieron ese plan de estudios desde su iniciativa no son tontos, ellos son personas muy inteligentes, saben para qué son estas materias, ¿verdad? Entonces, aunque hay gente que siempre cree que eso no sirve, que la calle es otra cosa, yo digo que si uno se gradúa y dice que yo no aprendí nada a los 5 años y lo que aprendí no sirve para nada, es porque no aprendieron, ¿verdad? O sea, no supieron cómo aplicarlo a la vida real. Todo eso es para que lo apliquen en vida real, para hacer bien las cosas. Si no sabemos aplicar las cosas que aprendimos 5 años en vida real es porque no supimos hacer bien las cosas o queremos hacer como dice la gente, ¿verdad? Entonces, todo lo que uno aprende no es, o sea, esfuerzo no va en vano, porque, o sea, recuerden, conocimiento y habilidad. Esfuerzo no, a veces el esfuerzo no se refleja en las notas, eso es cierto, pero va a reflejar en su ser, ¿verdad? Y esa es la parte más importante. Entonces, les recuerdo de nuevo que los exámenes son individuales para que midan su capacidad, se midan a sí mismos, reten ustedes a sí mismos, ¿verdad? Y no compartan información. Eso es parte de la ética estudiantil, ¿verdad? Pero como ya sabemos, todos los profesores sabemos porque tuvimos reunión y ese es un gran problema, pues todos los cursos están pasando lo mismo, ¿verdad? Entonces decidimos que en ese curso vamos a no hacer tanto examen, ¿verdad? Vamos a tratar de aprovechar este cambio, hacer un cambio en el curso. No sé si les gusta o no. Vamos a hacer dos proyectos, ¿verdad? Proyectos es más interesante. Ustedes tienen que
ejecutar, calcular y verificar lo que ustedes mismos calcularon y construir lo que ustedes calcularon. A ver si sirve o no, ¿verdad? Entonces, un proyecto es una máquina de Rube Goldberg. No sé si usted ha escuchado. Pueden buscar este título en YouTube. Va a salir un montón de videos locos de gente que hace esto. O mecanismo de reacción en cadena, ¿verdad? Que son videos locos que uno ve que hay unos que son duras 10 minutos de puros acción-reacción, ¿verdad? Ahí en cadena. ¿Para qué? Pero la idea no es que ustedes hacen eso, ¿verdad? La idea es que ustedes hacen algo parecido a una máquina de Rube Goldberg, pero que todas las secuencias sean calculadas y predichas. O sea, que ustedes diseñaron cada secuencia con dos contenidos de dinámica, ¿verdad? Que vamos a ver en el curso. Los aplicaron, sacaron todos los parámetros que tienen que sacar con lo que tienen ustedes en la casa. Eso ya ustedes tienen que ser creativos, por eso les damos, creo que debemos andar enunciado ya jueves, ¿verdad? Enunciado de este proyecto, para que usted empiece a ver qué tienen a casa, qué pueden hacer y qué tienen que comprar, digamos, en un supermercado, algo que hace falta. Nada más, ¿verdad? O sea, busquen qué tienen en la casa. En la casa hay muchas cosas que uno puede aprovechar a hacer loco, digamos, ¿verdad? Entonces, este proyecto vale 20%, van 40, ¿verdad? Entonces, no hay examen, solo hay un examen final, vale 25. Pero los dos exámenes que habían, uno se pasó a exámenes cortos, otro pasó a proyecto. Hay dos proyectos, ¿verdad? Entonces, van a tener que aplicar ya, aunque no es algo de gran escala, es un juguete, mejor dicho, es un modelo físico, ¿verdad? El modelo físico es un juguete, pero ustedes van a tener que aplicar lo que ustedes ven en ese curso a la vida real, por lo menos, ¿verdad? Y ver qué sirve, qué no sirve, hasta dónde va la precisión de los cálculos con todas las limitaciones de medición y todo eso, ¿verdad? Y imprecisión de construcción. Y eso va a ser vida real, ¿verdad? Pero va a tener que aplicar todos los contenidos temáticos, ¿verdad? En diseñar y después construir y ensayar, o sea, experimentar. Isaac, por favor. Los proyectos son individuales, profe. Ok, los proyectos es un híbrido, ¿verdad? Hicimos, semestre pasado, proyecto igual, algo parecido a esto, ¿verdad? Un poco más libre. Y como ustedes, bueno, tenemos que acatar las recomendaciones de salud, ¿verdad? Entonces no podamos reunirnos. Entonces cada quien tiene que hacer en su casa. Pero igual hacen grupos. O sea, hacen grupos desde ahora, busquen personas que puedan hacer equipos como somos 34, 35. Hagan equipos de 5 personas. Y que a 5 personas ustedes pueden hacer trabajo de equipo, es decir, ayudarse uno a otro, ¿verdad? De ver cómo se pueden hacer las secuencias y diseñar, o sea, pueden más o menos tener las mismas secuencias. O sea, que las 5 personas, yo creo que ya ustedes, entre ustedes, se conocen un poco, ¿verdad? Entonces, más o menos diseñar las secuencias y que haya gente más capaz, ayuden a los que son menos capaces, pero que cada quien pueda hacer el ensayo en la casa. Ok, vean que ese curso ya no hay exámenes, ¿verdad? Solo hay exámenes cortos y tareas que las copian siempre, yo sé. Pero hey, si copian es perjuicio suyo, ¿verdad? Si no copian está bien, ¿verdad? O sea, si copian es más bien perjudican ustedes. Entonces, ya no hay exámenes, entonces dediquen tiempo de estudiar para examen, o sea, cambie esa modalidad y dedíquele a hacer este experimento. Bueno, son dos, pero ese primero quizás es más laborioso, o sea, ocupa un poco más de, digamos, de creatividad e innovación, ¿verdad? Y ese es parte de los cambios que queremos hacer. Entonces, bueno, si ustedes tienen problemas con hacer grupos, yo los puedo agrupar, ¿verdad? Pero mientras tanto, todavía no está anunciado, ¿verdad? Anunciado, digamos, el jueves, pero ustedes pueden darse de idea en esos días qué es una máquina de Rube Goldberg y qué tienen en su casa para hacerlo. Digamos, eso es una forma, yo digo que es, ya que uno está en cuarentena, encerrado en la casa, es bueno entretenerse, ¿verdad? Y hacer esto es entretenido. Yo creo que es un juego entretenido, ¿verdad? Que no sé cómo les va a ir porque es un cambio que hicimos, pero esperamos de que sea de provecho. Ese es el primer proyecto, ¿verdad?
Segundo, tiene que hacer un modelo físico de un edificio de múltiples pisos con pinchos, ¿verdad? Y con pistolas, digo, caliente o goma, lo que sea, para estudiar, para hacer estudios de vibraciones mecánicas. Eso podemos hacer con teléfono celular suyo. Eso vamos a explicar cómo se hace. Es muy sencillo, ¿verdad? O sea, ustedes pueden usar el celular suyo de ustedes, ese teléfono, pueden medir un montón de cosas que ustedes no saben. Entonces vamos a enseñarles cómo usar esto como un sensor de medición multifuncional, ¿ok? Este, entonces vamos digamos, tema de vibraciones, gran parte, vamos a tratar de entenderlo haciendo este edificio. El semestre pasado no hicimos esa parte de vibraciones y la gente les fueron bastante mal, digamos, en vibraciones, porque es un tema totalmente nuevo para ustedes, ¿verdad? No es como tema 2, 3, 4, que son temas que ya ustedes algo han visto en física 1, tiene una base, pero vibraciones sí no tiene ninguna base. Entonces, el hecho de hacer un edificio vía real y ver cómo vibra eso ayuda bastante a entender el asunto, ¿verdad? Entonces, los ensayos, cada quien va a tener que hacer un modelo en su casa. Eso es bueno porque muchas veces trabajo de equipo, a veces si entre 5 hacen un modelo, hay gente que no hace nada, ¿verdad? Entonces ahora la situación nos obliga a que todos tenemos que hacer algo, ¿verdad? No todos tienen que construir el modelo en la casa y experimentar, ¿verdad? Y tomar datos, ¿verdad? Medir los resultados y comparar con la teoría, pero los diseños, los cálculos, ¿verdad? Revisión de resultados, todo se hace en grupo, de forma colaborativa. ¿Ok? No sé si hay preguntas hasta aquí. Si hay problema para hacer grupos, les puedo ayudar, ¿verdad? Ahí a Deo les ayuda a formar grupos. Bueno, vean, yo tengo, yo tengo un juguete nuevo. Si no saben cómo fue grupos, hacemos grupos con ruleta. Ahí yo me encontré una herramienta muy interesante. Profe, por lo menos yo ya estoy haciendo mi grupo, no sé los demás. ¿Sí? Entonces, los que tienen conocidos, ¿verdad? O tienen grupos de trabajo ya desde antes, pueden empezar a hacer grupos de 4 a 5 personas, máximo 6, ¿verdad? ¿Ok? Donde hay que hacer un informe o impresión de resultados, sí, para cada proyecto y esos, digamos, los entregables, ¿verdad? De los informes, eh, enunciado detallado vamos a entregar para cada proyecto. O sea, cada proyecto va a tener un enunciado muy detallado que debe contemplar cuáles son las restricciones, ¿verdad? Que deben tener. Eso va bien especificado para que no sea muy libre, que alguien hace un buen trabajo y otros hacen no bien trabajo y que todos tengan la misma nota. O sea, hay criterios que cumplir, ¿verdad? Entonces, en eso no se preocupen, ya casi se les va a entregar el enunciado. De primero por lo menos, ¿verdad? Para que pueda empezar. Y vibraciones vamos a entregarle cuando ya vamos a empezar a ver vibraciones. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Vamos a ver que va a ser entretenido, ¿verdad? Ese curso. Va a ser más práctico. No tanto de sentarse a hacer cálculos en papel. Va a tener que construir cosas. Y eso creo que es bueno, porque de ahí, la mayoría de los cursos de carrera es sentarse a hacer problemas, pero uno no los comprueba. Y creo que es bueno comprobarlo con un experimento, con un modelo personalizado, ¿verdad? De ustedes mismos. ¿Preguntas? ¿No? Entonces ahí luego entonces vienen los detalles, ¿verdad? Tareas. 10%. Y casi que después de las tareas va a haber exámenes cortos, ¿verdad? Va a 25. Vamos a hacer de unos 5 a 7. Es decir, después de cada tarea, en principio, ¿verdad? Después de cada tarea hay un examen corto. Entonces, hagan las tareas para que practiquen para exámenes cortos, ¿verdad? Exámenes cortos van a ser, digamos, de una duración no muy larga, como de unos 40 minutos máximo, ¿verdad? Depende de que si es un problema, dos problemas, si es un problema quizá más media hora,
2 problemas, quizás puede ser 1 hora máximo, ¿verdad? Pero exámenes cortos, ¿verdad? Estos sustituyen los parciales, ¿verdad? O sea, no hay más parciales en este curso. Y examen final, que es un final, ¿verdad? Único examen final, sincrónico, como de 2 horas y media a 3 horas, ¿verdad? Que abarca todo el contenido del curso, ¿verdad? Eso es hasta el final. Y 2 proyectos, ¿verdad? Y aquí es nada más de que si eventualmente nos pide, podemos pedir que encienda las cámaras, ¿verdad? También es bueno que en algún momento podamos encender cámaras para conocerlos quiénes son. Usted me conoce, yo no sé quiénes son, ¿verdad? Para después, si nos encontramos en el pasillo, si no es que volvemos, ¿verdad? Entonces, puedes hablarlo y saber quiénes son, ¿verdad? Sí, mira, es que yo todos los semestres, yo aprendo nombres de los estudiantes, ¿verdad? Yo me aprendo los nombres. Y ahora que el semestre anterior, que es virtual, no veo las caras, yo sé los nombres, pero ya no sé quiénes son. Hay un problema, ¿verdad? Yo ya no sé quién es quién. Y después si los veo igual no sé quién es, ¿verdad? No los puedo saludar. Bueno, fechas importantes, hora de consulta, les comenté, ¿verdad? Están ahí indicadas, que me avisen, ¿verdad? Ahí nos conectamos. Atributos tienen que ver con nueva forma de evaluar plan de estudios, ¿verdad? Vean que este curso tenemos atributos de conocimientos. Decía, análisis de problemas, una habilidad, y también diseño, un poco de diseño, ¿verdad? El libro de texto, digamos, comercial que vamos a usar es este de Heater, ¿verdad? Eso creo que se puede descargar, anda ahí versiones ya descargadas y todo eso. Sino también, de hecho, en la base de datos de CIPDI, algunos editoriales uno puede accesar en línea a ver este libro, ¿verdad? Pero como les decía, hay apuntes de curso, si no, pueden usar apuntes de curso, sencillamente, y las tareas. Y aquí está un poco el cronograma detallado, ¿verdad? De lo que vamos a ver. Y vean que en vez de examen, ahora es proyecto, ¿verdad? Proyecto 1, usted va a ocupar todos esos contenidos y quizás también esos últimos. No sé, los últimos vamos a tratar de subir videos antes por si ocupan algo de cuerpos rígidos para el proyecto. Y el proyecto 2 es vibraciones mecánicas. Entonces, ¿hay una pregunta hasta acá? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Ok. Ok, entonces, listo. Entonces, ya todo está inscrito en mi acción virtual, me imagino, ¿verdad? Entonces, vamos a dar un receso de 5 minutos para que descanse un poco, pues ya fue mucho bombardeo de la información. Entonces, a las 10:15 volvemos. Un ratito más para introducir un poco a los primeros conceptos, nada más. Ok, entonces, si quieren puede dejar conectado y vaya a tomar agua, ¿verdad? Al baño, lo que sea. Entonces, venga en 5 minutos. Listo. Bueno, profe. Ok. Ok, entonces vamos a introducir rápidamente el tema 2. O sea, es que mucho contenido, mejor avanzamos un poco, ¿verdad? Para, para estar al ritmo, porque hay muchos feriados. Entonces vamos a empezar de una vez el tema 2. Como decía, vamos a estudiar cinemática. Cinemática es, como decía, la parte de movimiento, ¿verdad? O sea, cinemática de partículas, vamos a enfocarnos en estudiar esta aceleración, ¿verdad? Pero ¿cómo viene la aceleración? De derivar una vez posición, que es velocidad, y derivo otra vez, ¿verdad? Encuentro la aceleración. Entonces, pero esto, para entender esto, vamos a retomar un poco los conceptos que ya ustedes vieron, ¿verdad? De que estamos en un espacio euclidiano, ¿verdad? Estas son definiciones matemáticas, ¿verdad? Porque estamos asumiendo que es un espacio, ¿verdad? Que es invariante, ¿verdad? De que
ese espacio no cambia en el tiempo. La teoría de Einstein lo que dice es que no es cierto este espacio euclidiano, por eso usó otra coordenada, ¿verdad? Usó otro espacio, yo no me acuerdo el nombre por el momento, que el espacio se distorsiona y el tiempo no es absoluto, ¿verdad? El espacio euclidiano es que el tiempo y espacio son absolutos. Entonces, imaginemos entonces que en ese espacio hay una partícula, ¿verdad? Que puede estar cambiando de posición en el tiempo, ¿verdad? Entonces, para estudiar, o sea, cuál es el origen de toda mecánica clásica. De hecho, el origen de las mecánicas eh, clásicas, como dice, o sea, primero aparecen las clásicas, después aparecen los mecánicos, los sólidos, de fluido, de todo eso, materiales. Las clásicas aparecieron con el interés de estudiar el movimiento de los cuerpos celestes, de los planetas, los astros, porque ya había muchas observaciones astronómicas, ¿verdad? De que hay movimientos de los cuerpos celestes que son recurrentes, siguen una trayectoria definida, pero no saben por qué. Entonces tienen que inventar un sistema, una forma de estudiarlos, ¿verdad? Ya nació toda ley Newton, todo eso. O sea, eso fuera base de que uno quiere conocer el universo, conocer el mundo, ¿verdad? Cómo funciona el mundo. Entonces, una forma es, bueno, defino un origen de coordenada, ¿verdad? Defino una referencia. Aquí yo usé coordenada rectangular, que el concepto es que hay tres ejes, ¿verdad? El espacio 3D y que yo puedo ver el espacio como si fuera cubitos, ¿verdad? O sea, parto en cubitos ahí. Entonces ahí voy ubicando dónde está la partícula. Como cambia posición en el tiempo, entonces defino posición como un vector, que es ese R, ¿verdad? En tiempo cero, ¿verdad? Que es R, posición R, este R es un vector, ¿verdad? R es un vector, ¿verdad? Y entonces me indica la posición en el tiempo 0, en tiempo 1, en tiempo 2, ¿verdad? Entonces usamos R flecha como vector posición y si es X, Y, Z, por supuesto tiene tres entradas, ¿verdad? Eso es el concepto de un espacio euclidiano, ¿verdad? Y antes de empezar a ver las referencias, nada más, no sé si ustedes vieron el concepto de grado de libertad en estática. Grado de libertad, no. ¿Vieron lo que es? Ajá. Creo que no, profe, No. pero el término me suena como de física, pero no lo recuerdo muy bien. Ok. Bueno, igual vamos a verlo, ¿verdad? Antes sí los veíamos, pero bueno, no importa. Sí saben lo que es. Ay, ya se me olvidó. ¿Saben qué es GIE? Grado de indeterminación estática. Eso sí lo vieron en curso, ¿no? De Sí. estática. Sí. GIE Sí, sí, ¿verdad? Ok. GIE es grado, ¿verdad? ¿Cuántos incógnitas, ¿verdad? Que no puedo determinar con la estática. Eso es GIE. Eso tiene que ver con grado de libertad porque una partícula, por ejemplo, una partícula, digamos que esa partícula que está definida, limitada en espacio 2D XY, esa partícula, ¿cuántos grados de libertad tiene? Vean que ese grado de libertad es el número de parámetros, datos, o en un caso particular, el número de coordenadas, para definir la posición. Esa posición puede ser también configuración, estado o información de interés de un sistema. En el caso nuestro de ese curso de interés es el movimiento, posición. Pero en caso de estática es de que no se me mueva, ¿verdad? Entonces, en estática, esa partícula, ¿cuántos grados de libertad tiene? O sea, ¿cuántos grados de libertad es eso? ¿Cuánto número de libertad? O sea, ¿cuán libre es esa partícula para moverse? ¿Qué dicen ustedes ahí? dos. Dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puedo mover en X, puedo mover en Y. Y ellos son dos datos, vean que son dos datos, X y Y. Entonces, ¿cómo restringo esta partícula? Por eso es que en estática, seguro ustedes vieron problemas, ¿verdad? De tema 2, de que, ok, aquí le pongo un cable, aquí le pongo un cable, aquí hay carga, ¿verdad? F, y ya ahí saco reacciones. Porque esos dos cables, cada cable elimina un grado de libertad. O sea, el cable no deja moverse en el sentido de cable, ¿verdad? O sea, si yo pongo un solo cable a la partícula, ¿qué pasa?
no puede mover en el sentido de cable, ¿verdad? Por supuesto, asumiendo que está tenso, pero puede mover en sentido transversal, como un péndulo, ¿verdad? Va y viene, va y viene. Pero si le pongo otro cable, lo ata, quita otro grado de libertad en el sentido de cable, los dos juntos me restringen el movimiento. Eliminé todo grado de libertad de la partícula y me quedó en equilibrio, quedó estática. Por eso eso es grado de libertad de una partícula. Y lo que uno busca en estática es poner restricciones a través de cables, conexiones, lo que sea, para que no se me mueva, ¿verdad? Y esas restricciones que pongo, sean cables, barras, ¿verdad? Apoyos, entonces van a salir incógnitas, ¿verdad? Fuerzas de reacción, se refiere a eso, ¿verdad? Esas fuerzas que me restringen ese grado de libertad. Entonces, ahora, si en 2D hay 2 grados de libertad, una partícula en 3D, ¿cuántos grados de libertad tendría? ¿Alguien me contesta? ¿Alguien se anima? Vamos a ver. ¿Ves? 3, bueno, ya me contestó alguien. 3, ¿verdad? ¿Por qué 3? Porque ahora, si fuera en 3D, tendría X, Y y Z. Puede mover en 3 ejes, ¿verdad? Por eso es que un problema de equilibrio en 3D, si se acuerdan de estática, hay un tercer cable que tiene que estar bien puesto, si no, tampoco hay equilibrio, ¿verdad? Que me restringe de esa libertad. Entonces, partícula libre en espacio 3D hay 3. Ok, ahora sí vamos a comprimir un poco más el asunto. ¿Qué pasa si fuera una partícula libre contenida en un plano? Ahora sí, estoy siempre en espacio 3D, X, Y, Z, pero ahora tengo un plano como el clásico que ustedes ven en cálculo 3. Este plano, ¿verdad? Tengo una partícula que está contenida en plano. Imagínense, por ejemplo, una gota de lluvia, esa es una parabrisa inclinada. ¿Cuántos grados de libertad tendría esta gota de lluvia, por ejemplo, como partícula? ¿Tendría 2 o tendría 3? Vamos a ver. Llamemos a alguien para conocerlo. Alan. Alan me copia. Alan Padilla. No, no me copia. Andrés Monge. Aló. Ajá, sí, por favor. 3 diría yo, ¿Por qué 3? porque sigue estando en el plano tridimensional, ¿no? Ok. Eso es, uno pensaría, ¿verdad? Bueno, si es un plano en espacio tridimensional, tendría que tener X, Y, Z, ¿verdad? Sin embargo, es importante igual. ¿Qué pasa si yo dije, hey, pero qué pasa si yo roto los ejes? Los ejes, yo la orientación las escojo como yo quiero, ¿verdad? Y si yo roto los ejes de tal forma de que hay un Y', X' y Z' ahí, de modo que X' y Z' está en plano y Y' sea ortogonal al plano, ¿cuántos tendría? Andrés. Eh, de ahí sigue teniendo 3 o no. Pero ahora ya no puede mover nada en Y', sino solo Ah, puede ok, mover no, X o entonces ahí X. tiene 2. Ahí tendría 2. Entonces, si uno diría eso, grado de libertad dependería de las coordenadas, porque yo en ese X, Y, Z hay 3 grados de libertad, pero en los primas solamente hay 2. Otra vez la pregunta, perdón. O sea, sería grado de libertad dependiente de las coordenadas que yo Ah, escojo. ok. Sí, sí, sí sería pendiente. Parece que sí, ¿verdad? Pero realmente, si leemos bien, ¿verdad? Esto, número de datos, ¿verdad? Necesarios, dice, número de datos que tengo que conocer, ¿verdad? Para determinar posición de una partícula en este caso, ¿verdad? De esa partícula. Vamos a ver si realmente ocupo la información de X, Y y Z o no.
Porque además, ajá, Ahí sí, sería como un dato 0, no necesito ese dato. ok. Entonces, en ese caso sería 2 siempre. Si fuera referencia prima, no necesitaría y prima, es siempre 0, ¿verdad? Pero eso lo supe hasta que roté los ejes. Pero si viendo los ejes originales X, Y, Z, me contradice, ¿verdad? Como que para este eje ocupa 3 y para el eje prima ocupo 2. De hecho, es porque a veces tengo una ecuación extra, que es esto. Sabemos que ese plano es un AX más un BY más un CZ igual a D. ¿Se acuerdan en cálculo 3? Hay una ecuación en plano, ¿no? Porque con una partícula no es libre realmente mover en espacio 3D, sino que su movimiento es restringido al plano. Pero este plano, ¿verdad? Cualquier punto del plano satisface esta ecuación. Entonces, esta ecuación, que es ecuación en plano, me relaciona, vean que me relaciona X, Y y Z. Entonces, aunque ocupo 3 grados de libertad, 3 datos X, Y y Z, en realidad, por ejemplo, Z, X o Y, alguno de ellos es dependiente de los otros dos. Entonces, si yo viera viéndolo así, sea en eje prima o en eje normal, solo ocuparía 2 grados de libertad. ¿De acuerdo? No sé si me explico. Andrés, ¿si me explico? Explicando así. Sí, sí, sí. Porque tengo una ecuación, ¿verdad? Que me relaciona algunos ejes con el otro, ¿verdad? Si fuera una superficie, ¿se acuerdan de una superficie de revolución? Que ustedes ven Papus Guldinus, ¿verdad? Una superficie de revolución, ¿verdad? Ahí, aunque es 3D, igual, la superficie, hay una ecuación de superficie, que ya ustedes quizás, yo siento que ustedes vieron eso en cálculo 3, ¿verdad? Existe la superficie que se llama paraboloides, ¿verdad? Elipsoides, todas esas cosas, que hay función matemática, que no es lineal, vean que esa ecuación es lineal, ¿verdad? Los que son formas en 3D, superficies son no lineales, pero igual relaciona un, eh, un, un variable con la otra. Entonces, siempre que superficie plano, aunque sea 3D, ocupo como decir X, Y, Z para ubicarlo, pero siempre hay una ecuación que me da información de una variable en términos de las otras dos. Por eso es que en superficie igual 2 grados de libertad. ¿De acuerdo? Y si fuera una curva, ¿cuántos tendría? 1, ¿Por qué 1? porque estaría restringido como a la trayectoria de la curva, ¿no? Okay. Entonces, eso más formalmente digamos. Imagínense una espiral, ¿verdad? X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan de ustedes de ese problema en cálculo? Espiral. ¿Cómo se parametriza esa espiral? ¿Se acuerdan que espiral es así, verdad? X se puede parametrizar como R coseno de omega t, Y como R sen omega t, Z igual a un C por T, ¿se acuerdan? Un espiral cónico es así. Dibujé un poco mal, ¿verdad? Que, no, perdón, esa espiral no es cónico porque solo varía en Z. Es una espiral que van creciendo en forma constante, ¿verdad? Z va en constante. Esa es la ecuación de espiral. Voy a limpiar, hacer un poco mejor dibujo. Es una espiral así, ¿verdad? Que crece en forma constante, ¿verdad? Es X igual a R cos omega T, Y R sen omega T y Z igual a C por T. Vean que esa espiral, que ya ustedes lo conocen, en curso de cálculo, me imagino, ¿verdad? Que ya lo ven, es un clásico. Ya vean que aunque yo ocupo X, Y y Z, bueno, aquí sería X, Y acá, Z acá, ¿verdad? Z aquí. Realmente, tanto X, Y y Z está en función de un parámetro T. O sea, esa es la forma paramétrica, ¿verdad? Se llama paramétrica de escribir un espiral.
pero lo que está diciendo en el fondo es que depende solo de un dato que se llama t. O sea, evaluar t, o sea, si yo empiezo a evaluar t igual a 0, 0.1, 0.2, 0.3, ahí voy evaluando t, me va describiendo esta espiral, ¿verdad? Entonces, esa espiral, de hecho, esta función tt, y si la partícula está contenida en espiral, debe estar en función de un solo parámetro. Por eso es que partícula libre en una curva es solamente un grado de libertad. No sé si hasta aquí hay preguntas. Eso es sobre grados de libertad, un poco de introducción, ¿verdad? Entonces, en estática, lo que ven es cuántas restricciones necesitan para eliminar esos grados de libertad. Y luego, nada más ya casi termino, ¿verdad? Trayectoria, entonces, es el lugar geométrico de todos los puntos recorridos por la partícula P durante su movimiento, ¿verdad? Es una curva continua y trayectoria no es una curva física, sino es algo geométrica, ¿verdad? Imaginaria en el espacio, donde la partícula va recorriendo en el espacio, ¿verdad? En su movimiento. Eso se llama trayectoria. Y muchas veces uno ocupa saber trayectoria para poder encontrar las cantidades físicas asociadas a la partícula, como por ejemplo velocidad y aceleración. Y posición, ya hemos dicho, la posición, vamos a referirse a posición como un vector que va a este origen del sistema, que pongo donde me conviene, donde me sirve, a donde está la partícula, ¿verdad? Es un vector posición que va de O a P. Va de origen O hasta donde está punto P. Preposición, como ahora cambia en el tiempo, ¿verdad? Entonces, definamos desplazamiento como el vector que determina el cambio de posición en un intervalo de tiempo determinado. Por ejemplo, el vector desplazamiento, ¿verdad? Entre el tiempo 0 y 1 sería esta, ¿verdad? Voy a dibujarlo aquí. Este sería el vector de desplazamiento de 0 a 1. ¿Cómo se calcula? Con el vector R1, ¿verdad? Menos vector R0. O también se puede ver así, ¿verdad? El vector R1 es de hecho vector R0 más delta vector R01, ¿verdad? O sea, posición 1, ¿de dónde viene? De la posición en 0 más el vector de desplazamiento, ¿verdad? Entonces, total vectorial del asunto, igual que lo que vimos en estática, ¿verdad? Entonces, eso es vector de desplazamiento igual de 1 a 2, 2 a 3 es igual, ¿verdad? Y los desplazamientos son independientes de sistema de referencia. Se denota de dónde a dónde cambió de posición la partícula. Y si tengo cambio de posición en el tiempo, si yo derivo, ¿verdad? Si derivo ese cambio de posición, que es este delta R, entre el tiempo, ¿verdad? Sería vector de velocidad, ¿verdad? Vector de velocidad. Esa es la definición de velocidad. Porque lo que quiero hacer es encontrar la velocidad instantánea, ¿verdad? Entonces, hago que el cambio de tiempo tiende a 0. Entonces, este vector, ¿verdad? Vean que ahorita, si el delta t es grande, lo que está tirando es un secante, ¿verdad? Se llama secante. Vean que eso es secante. Pero si el delta t tiende a ser muy pequeño, entonces va a ser tangente a la trayectoria. Entonces, ese vector velocidad es un vector tangente a la trayectoria si hago que el cambio de tiempo tiende a 0, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a escribir? Entonces, ese límite, ¿verdad? Esa es como la definición formal. Vamos a escribir en forma de cálculo que es dr de t, ¿verdad? Eso es lo que ustedes conocen en cálculo, dr de t. Recuerden que ese r ahora es un vector, o sea, puede haber varias entradas, ¿verdad? En vez de solo una variable, puede ser varias. Solamente que muchas veces, como en ese curso hay tantas derivadas, ¿verdad? Escribir mucho ese dr de t puede confundir más bien con d, que es distancia, ¿verdad? Entonces, esa notación dr de t debe a Newton,
¿Sí? Esa notación de Isaac Newton, ¿verdad? Entonces lo usa en honor de Isaac Newton. Sin embargo, ustedes saben que cálculo, ¿verdad? Lo desarrolló otro científico, otro matemático en paralelo que se llama Leibniz, ¿verdad? Leibniz. Y Leibniz hizo notación de punto, ¿verdad? Si es primera derivada, es R flecha punto. Más sencillo, más compacto. Y si es segunda derivada, es R dos puntos. Así uno sabe que entonces esta es una derivada, segunda derivada, esta es primera derivada, y no hay que estar escribiendo drt, que es bastante engorroso después, ¿verdad? Cuando se hace grande las derivaciones. Entonces, si es algo que tiene un punto arriba, ya sabemos que es derivada respecto al tiempo. Y también lo escribimos como vector v, flecha, vector velocidad. Eso es velocidad. Derivada de posición en el tiempo, que vamos a usar en este curso. Y después de derivar, ya yo puedo igual, vean que velocidad es un vector, ¿verdad? También puedo graficar, o sea, inicialmente graficamos posición en el tiempo, pero vector también es un vector. Yo puedo graficar también estos velocidades como vector en el tiempo. Entonces, esto sería un espacio de velocidades y voy graficando velocidad en el tiempo. Esa curva de velocidad se llama odógrafa, ¿verdad? Y si yo igual, ¿verdad? Hago lo mismo y agarro dos velocidades, ¿verdad? En dos tiempos distintos y hago la resta entre ellos y digo entre tiempo, hago que el tiempo tiende a cero. Esta es la definición de cambio de velocidad en el tiempo que se llama aceleración, ¿verdad? Y aceleración igual es un vector tangente a esa curva de velocidad que se llama odógrafa, pero recuerden las unidades ahora en los ejes X, Y, Z son velocidad, ¿verdad? Son velocidad. Igual, ¿verdad? Ese es el límite, cuando delta t tiende a cero, de la diferencia de velocidad sobre el tiempo. En cálculo se escribe dv de t, ¿verdad? Cambio de velocidad en el tiempo, o segunda derivada de posición en el tiempo, que es dr dt, de derivada, segunda derivada de posición sobre segunda derivada de tiempo al cuadrado, ¿verdad? Esto también lo escribimos más en ese curso como v punto, v flecha punto, que es primera derivada de velocidad, ¿verdad? En el tiempo, que es este. Y si lo vemos como segunda derivada de posición en el tiempo, segunda d al cuadrado de r sobre gt al cuadrado, lo escribimos como r dos puntos, ¿verdad? Entonces, nada más es cuestión de una notación. En ese curso no vamos a usar notación de Leibniz para simplificar las derivaciones. Entonces, si es velocidad, r punto o v, ¿verdad? Flecha. R flecha punto. Si es aceleración, v flecha punto o r flecha dos puntos. Sencillamente, entiéndanse que ese punto es derivada respecto al tiempo. Ok. Y tanto este vector posición, ¿verdad? Posición, velocidad y aceleración, estos tres se comprenden como el estado de una partícula, ¿verdad? Es posición, velocidad y aceleración. Estos tres cantidades físicas me describen por completo el estado de una partícula, ¿verdad? Y son los tres cantidades físicas que siempre uno busca conocer en cualquier problema dinámico. Todo el curso gira alrededor de esos tres. El último ni decir, porque el último ya ocupo conocerlo para poder hacer suma de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿verdad? Entonces siempre uno anda buscando estas cantidades físicas, conocerlas, ¿verdad? Para poder determinar las incógnitas dinámicas que uno quiere conocer en los problemas de dinámica. Ok, no sé si hay preguntas hasta acá. Vean que hasta acá, ¿verdad? Yo no puse, bueno, algunos puse como referencia coordenada rectangular, pero vean que hasta aquí toda la definición son vectores puros, ¿verdad? O sea, son vectores, ¿verdad?
¿Cómo descomponerlo, verdad? ¿Cuál referencia uso para descomponerlo? Es tema de estudio siguiente, ¿verdad? Entonces, en jueves vamos a empezar a ver sistema de referencia, ¿verdad? Vamos a ver básicamente 3 referencias que más usamos para poder hacer análisis, ¿verdad? Para poder sumar, restar y encontrar cosas que queremos, descomponiendo estas vectores de velocidad, posición y aceleración, ¿verdad? Pero aquí, sencillamente estamos nada más definiendo qué es velocidad, qué es aceleración y qué es posición. Y después vamos a entonces descomponerlos, introduciendo diferentes sistemas de referencia, que vamos a empezar con la rectangular, que es la más básica. No sé si hay preguntas hasta acá. Si no, entonces ya no los exploto más. Los dejo descansar unos 15 minutos para que vayan sólidos. ¿Preguntas? Los apuntes del curso, ¿verdad? Subí nada más 2 porque quería modificar algunos, estas numeraciones que antes no están numeradas y ahora los numero para que sean concordantes con los videos que hice, ¿verdad? Entonces voy subiendo poco a poco, igual no tienen que imprimirlo, ¿verdad? O sea, ahora pueden hacer todo digital, entonces, bueno, también si quieren imprimirlo, pueden imprimir y tomar notas, ¿verdad? Ahí mismo, entonces, en las hojas, como gusta, ¿verdad? Pero entonces voy subiendo más adelante los otros apuntes para que los tengan. Entonces, Profe, una consulta. ¿Ustedes van a subir algún tipo de guía para el proyecto o no? O sea, como para tipo de informe de lo que soliciten, ¿no? sí, de hecho, yo espero que el jueves ya pueda subir el enunciado, ¿verdad? El enunciado tiene todas las especificaciones, los detalles, qué se les pide, cómo se evalúa, ¿verdad? El proyecto. Eso es un documento aparte, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más? Si no, entonces, muchas gracias, ¿verdad? Eso es todo por hoy. Mucho gusto conocerlos, aunque no los veo la cara, ¿verdad? Después ya más o menos me aprendo sus nombres, espero, ¿verdad? Y saber quiénes son, ¿verdad? Quién es quién. Y entonces, listo. Muchas gracias. Bueno, Ah, profe, gracias. recuerden, Gracias. llenar encuestas. Gracias, profe. Hay Gracias, encuestas profe. que llenar. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.